Pues bueno, igual dando un poco de introducción, ahorita que estamos hablando de todo esto, en realidad la charla del día de hoy la estoy enfocando en estos términos, ¿no? Eh, es increíble cómo la palabra de Dios cobra un, digamos, un sentido muy especial en nuestras vidas. Eh, la manera como actúa Dios en nuestros corazones y lo que en la mente y en todos tus sentidos hace, es increíble, de verdad. Yo pienso que nosotros estamos viendo tiempos donde el vivir la palabra de Dios tiene que ser algo muy real en nuestros corazones. No que en otras épocas no lo haya sido. Definitivamente yo creo que cada generación ha tenido sus propios retos en ese sentido, de acuerdo a sus circunstancias, eh, cómo enfrentar esos momentos, esas adversidades, ¿no? Y nosotros estamos viviendo la nuestra, ¿no? Tal vez no estamos viviendo en la generación de los que estuvieron no sé, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en ciertas épocas donde ha habido, pues, digamos, características mundiales muy específicas y que ha afectado, pues, a la población mundial en algo muy similar, pues, ¿no? Porque cada continente, cada país tiene sus propios complicaciones o circunstancias que viven. Pero cuando hablamos de situaciones mundiales, ¿no? Donde ya, pues, tal cual, ¿no? Afecta, ahora sí aplica aquí literal a todo el mundo. Creo que nosotros estamos en nuestra generación viviendo una circunstancia, pues así, mundial, y cada país y cada familia y cada lugar debe tomar sus propias decisiones de cómo enfrentar, eh, pues digamos, vamos a verlo en ese sentido, las adversidades que se presentan. Y bueno, pues nosotros platicábamos, digo nosotros, porque ahora en la semana que me reúno con algunos de ustedes para charlar, estudiar la palabra de Dios, pues comentamos ahí varias cosas. Y la verdad es que hoy quiero aprovechar para reforzar y para los que pues, no estuvieron en esa conversación, eh, compartirles pues lo que vivimos en esa charla y que creo pues nos va a ayudar también a enfocarnos un poco en, en la forma de buscar a Dios y de descansar en Él. Sobre todo creo que vamos a hablar de esto. Tiene mucho que ver con el descanso y la responsabilidad que tenemos en ese sentido de echar mano de ese descanso que Dios nos da. Vamos a comenzar entonces con una oración. Vamos a darle gracias a Dios para que pues, guíe este tiempo. Señor Dios, te queremos agradecer, Padre, por este día y por esta oportunidad que nos das de compartir, de aprender, de recibir, Dios, tu alimento. Permite, Padre, que podamos apropiar todo lo que tú tienes para nosotros el día de hoy, Dios, que sea de gran bendición. Seguramente así será, como todo lo que viene de ti, Padre. Abre nuestro entendimiento, nuestros sentidos y te damos gracias. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bueno, pues traigo algunos pasajes, algunos versículos con los cuales voy a apoyar en la charla del día de hoy. Pero bueno, les comentaba este tiempo que tuve en la semana, el lunes, para ser exactos, los que nos reunimos a estudiar de una manera específica los lunes y los martes, comentamos ahí, salió una charla, creo yo, muy interesante y que además iba de la mano o va de la mano con lo que estamos estudiando. A mí siempre me llama la atención cómo Dios va digamos, eh, todo está sincronizado, pues, o sea, todo está conectado y se conecta un comentario con lo que estás estudiando y justo en el momento que lo estabas esperando y por lo que estabas orando y por lo que estabas pensando y Dios va conectando todo y de esa manera va hablando a nuestras vidas. Y bueno, te hago la referencia, el lunes yo les preguntaba sobre si habían escuchado acerca de una charla
que habían dado Laura y Michelle acerca de la salud, ¿no? O de la enfermedad, del pasaje de ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿No? Entonces, pues empezamos a comentar ahí un poco. Hubo una persona que me dijo, no, increíble la charla. Este, sí, les dije, bueno, puede ser que haya una parte 2. Me dijeron, oye, pues si hay una parte 2, a lo mejor podría ser enfocado a cuando alguien cuida a un enfermo, o sea, no tanto cuando tú estás enfermo, sino cuando alguien cuida al enfermo, ¿no? Se me hizo muy interesante la manera de plantearlo, porque no solamente esta persona, sino otras más, se dio la apertura para que platicaran sobre circunstancias, momentos que actualmente están viviendo, ¿no? La verdad es que como que nos enfocamos en el enfermo, que es normal, ¿verdad? Cuando oramos, hoy te pido por favor que ores por mi mamá que está enferma, o por mi papá que está enfermo, o mi hermano, o mi amigo, quién sé yo. Sí, claro que sí, cómo no, con todo gusto, ¿no? Pero ¿cuántas veces pensamos en el que cuida al enfermo, ¿no? Que también de alguna manera está pasando, pues no solo, a lo mejor no tiene tal cual enfermedad, pero de alguna manera comparte ese tiempo, hay un esfuerzo, hay una manera de integrarse a esa dinámica de cuidar a la persona, y en algún momento, dependiendo la enfermedad o lo que esté viviendo, pues no se hace fácil. No, 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 no es fácil, pues, es cansado, es agotado, o sea, te agotas, pues, te repito, y si es algo largo, pues todavía más. Comentábamos esto, ¿no? Y no solamente algunos de ellos comentaban lo cansado que podía ser, sino que de repente decían, bueno, pero eh, eh, ¿cómo puedo descansar? Porque a veces hay momentos donde el enfermo, pues a lo mejor por su misma enfermedad no tiene la actitud o lo que tú quieras, y más que ser un enfermo, digamos, fácil de atender, pues se convierte en un enfermo difícil de atender, ¿no? ¿Qué pasa cuando no solamente están enfermos, sino que aparte son difíciles de atender? Entonces, pues llega un momento en que ese desgaste, pues es para ambos. Y hablamos un poco de la actitud, ¿no? Había alguien por ahí que decía, no, es que luego no tengo la actitud y la verdad es que llego y digo, Dios, perdón, le contesté esto a mi mamá, le dije esto a mi hermana y la verdad es que me trató así y la verdad es que yo le dije, oye, pues estoy que te estoy cuidando, ve nada más, ¿cómo te pones? Y esto nos pasa a todos, ¿no? La verdad es que yo creo que estamos hablando de un tema que, digamos, o más bien una situación que todos vivimos. ¿Cómo podemos manejar esto? ¿Cómo debemos enfrentarlo? Uno, y dos, ¿es mi responsabilidad? O sea, porque también comentaban ellos, o sea, los que estaban platicando las circunstancias que están viviendo, que yo también he vivido de un tiempo para acá algo parecido, decían, bueno, es mi responsabilidad y hasta dónde, ¿verdad? Porque a veces la familia dice, es que tú eres el creyente, tú eres el que más le sabe, tú eres el que tiene más tiempo, pues ahí te encargo, ¿no? Y todo el mundo se empieza a deslindar del asunto y entonces te dejan a ti toda la situación, toda la enfermedad, la persona, y dices, oye, ¿cómo debo de actuar? O sea, debo decirles, oigan, qué bárbaros cómo son, y debo como enfrentar una situación con ellos, pero bueno, pues como soy el creyente, como soy la creyente, pues yo debo tener la actitud correcta y no debo de enganchar, y entonces, pues debo de cubrir la falta, y entonces empieza un conflicto ahí también de pues, hasta dónde sí y hasta dónde no. Son los dos aspectos, ¿no? ¿Qué tanto es mi responsabilidad? ¿Hasta dónde debo de llegar? ¿No? Por un lado, y por el otro, ¿cómo puedo llevar ese momento, y lo voy a poner en estos términos, yo, que se tome bien la palabra, ¿no? Pero termina siendo una carga, lo digo en un buen sentido, o sea, algo que es difícil de llevar, pues, ¿no? Se convierte en algo que no es fácil de llevar. ¿Cómo le hago? Entonces platicábamos ahí lo que Dios, la manera como Dios va llevando estos momentos, y comentábamos lo siguiente. Y voy a utilizar ahorita unos pasajes para ir reforzando esta introducción que les acabo de hacer acerca de la enfermedad, pero en concreto acerca de yo, qué responsabilidad tengo y qué papel debo de jugar cuando Dios ha permitido que yo viva una circunstancia de estas, ¿no? Y bueno, pues yo creo que el pasaje que muchas veces ubicamos, hablando de las cosas
difíciles de sobrellevar, pues yo me acuerdo mucho el pasaje de Mateo 11, ¿no? Dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Si tienen ahí su Biblia, nada más para recordar y enfocarnos en esta parte de manera más específica en Mateo, en el capítulo 11, en el versículo 28, lo voy a leer, pero vámonos todos ahí, tomen sus Biblias, vamos al capítulo 11. Y creo que parto de la base de un pasaje, a mí me encanta este pasaje, toda la vida he echado mano de él. Quiero que Dios lo ha puesto para todos nosotros. Desde el 25, por ejemplo, donde dice, vengan a mí y descansen. Pero avanzando y yéndonos al 28, dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, dice Dios, dice Jesús, y yo os haré descansar. Y creo que debemos entenderlo de una manera, digamos, no se trata de que, ay, no, es que entonces mi mamá y mi hermana son una carga. No, no, no. O sea, me refiero que estamos hablando de una situación difícil de llevar, ¿no? Hay que entenderlo así, pues, es importante, ¿no? Lo aclaro. Pues vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Estamos cargados y trabajados? Pues sí, a veces es difícil de sobrellevar estos momentos. Pero dice Dios, vengan a mí y yo te voy a dar la fortaleza, yo te voy a dar esa capacidad de una manera sobrenatural para que tú puedas llevar el momento. Porque el cansancio no solamente es físico, sino el cansancio puede ser mental, el cansancio puede ser emocional, inclusive la parte espiritual se empieza a afectar. Dios, ya no sé si me oyes o no, ya no sé si, a veces ya leo, estoy cansado y entonces se afectan todas las áreas, definitivamente. Pero dice Dios, vengan a mí si estás trabajado, si estás cargado, yo te daré descanso. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis, o sea, encontraremos descanso para nuestras almas. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí simplemente en este pasaje podrían estar muchos detalles, pero yo creo que nos quedemos con la idea general. La idea general es que Dios me dice, ven a mí si estás cargado y trabajado y yo te voy a dar descanso. Ahorita estamos enfocados en un aspecto así, algo muy, muy claro, ¿no? Que es hablando de la enfermedad, pero puede ser pues, cargado del trabajo, cargado de las circunstancias, digamos, tal vez familiares, no sé, de lo que vivimos el día a día, tal vez toda esta circunstancia que vivimos ahorita del desgaste, de que si me cuido, no me cuido, que si salgo, no salgo, que si no sé qué, se vuelve cansado. Entonces, nunca se te olvide, punto número uno, que cuando estamos trabajados y cargados, siempre el descanso nos lo va a dar Dios. Vamos a tratar de llevarlo de una manera práctica para que no quede nada más en un concepto, sino que sepamos cómo manejarlo y cómo llevarlo, ¿no? Hasta dónde puedo echar mano y cómo puedo yo dejar mi carga delante de Dios y cómo puedo recibir estas fuerzas, ¿no? Y eh, hablando de todo esto, comentamos precisamente lo importante que es pues, buscar a Dios y que nos dé el aliento que necesitamos para salir adelante. Me voy a ir a otro pasaje para seguir reforzando esta parte que estamos comentando. En el Salmo 55, vámonos todos al Salmo 55 y vámonos al versículo 22. Este pasaje del Salmo 55, versículo 22, refuerza lo que acabamos de leer. Dice así, echa sobre Dios tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Nuevamente te lo aclaro, es el concepto general. Es decir, Dios dice, echa sobre mí tu carga y yo te voy a sustentar. Por toda la escritura habla Dios de esto, de aprender a descansar en Él. La clave de todo esto es, bueno, ok, Oscar, está perfecto, pero ¿cómo le hago? ¿Verdad? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, simplemente lo vemos ahorita.
Con el hecho de que tú escuches que hay una salida, ya empieza a haber descanso. Desde el momento que tú escuchas que ya hay una forma de encontrar descanso, pues ya te pones en una posición donde dices, okey, hay una salida. Okey, ¿cuál es? Bueno, Dios dice que yo vaya a Él, que yo eche mi carga sobre Él y que Él va a dar descanso. Perfecto, Oscar, ya, vamos bien. Es más, ya desde ahorita ya voy entendiendo para dónde voy, ¿no? Pero ya en la práctica, ¿cómo lo llevo a cabo? Bueno, es como cuando tú vas a a una clase de algo, ¿no? Yo recuerdo ahorita, desde muy chicos, que mis papás nos llevaban a clases de todo, ¿no? Era y natación, y fútbol, y tenis, y golf, y esto y el otro, y para todo eran clases, ¿no? Pero tú veías cómo en cada clase ibas avanzando. Tú tenías un maestro o tenías un coach que te iba enseñando, cada clase te iba enseñando cómo en el caso del tenis, cómo agarrar la raqueta, cómo sacar, cómo pegarle, qué es el revés, qué es etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y vas viendo cómo vas avanzando. El punto de todo esto es que requieres un coach, o sea, necesitas un maestro, necesitas alguien que te vaya enseñando. Bueno, en ese sentido, Dios nos va enseñando a cómo aprender a descansar en Él, cómo aprender a tomar decisiones sabias, cómo aprender a tomar decisiones inteligentes, cómo ser prudentes, en qué momento callar, en qué momento hablar, en qué momento pararse, en qué momento sentarse, porque nos va coachando, nos va enseñando, nos va instruyendo, nos va corrigiendo. Por eso es importante que tú y yo entendamos que la carga la vamos dejando cuando tú y yo estamos yendo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la manera como Dios nos habla, como Dios nos instruye, como Dios nos enseña. Y una vez que ya entendemos cómo pegarle a la pelota, pues ya la siguiente vez que venga, pues ya vas a saber cómo pegarle. Pues cuando venga una prueba, ya vas a saber cómo actuar, ya vas a saber qué hacer o qué no hacer, o qué decir o qué no decir. Oye, entonces quiere decir que entonces ya con el tiempo hay un momento en que no voy a fallar. No, bueno, pues claro que vamos a fallar, ¿no? Tú ves ahorita, por ejemplo, yo estaba viendo ayer ahorita las Olimpiadas de invierno, esto, ¿no? Y había una chica en patinaje en hielo que, bueno, eh, podía ser la que iba a ganar el oro. Total, falló, se cayó 2, 3 veces, bueno, lo que tú quieras. Es una súper patinadora. Pues ni hablar, o sea, se tuvo que parar y seguir y esto. No ganó, pero a lo que quiero llegar es como hijos de Dios, como creyentes, como personas que confiamos en lo que Dios hace en nuestras vidas, pues sí, de repente vamos a fallar, pero vamos a llegar con Dios y Dios perdón. Pues la verdad es que me saqué de onda de que mi hermana me empezó a decir de cosas y yo le dije, oye, pues ni que fuera yo tu enfermera 24/7, soy tu hermana. Y bueno, pues ya, Dios perdón, me exalté, ayúdame, la próxima vez llegue con mi hermana, le doy un abrazo. ¿Sí me explico? Entonces, es la manera práctica de ir llevando todo lo que Dios nos enseña, lo que nos instruye, y además nos corrige, nos dice: "Oye, la próxima vez, no, tranquilo, o sea, este, ten esta actitud", etcétera, etcétera. Entonces, imagínate nada más la manera como nos están formando, como Dios nos quiere formar, o sea, está increíble, ¿no? Y bueno, hay un pasaje en el libro de Gálatas, si quieren vámonos a Gálatas, y ahí en Gálatas, eh, Nuevo Testamento, pasamos Corintios, después de Corintios viene Gálatas, y en Gálatas nos vamos al capítulo 6. Ujú. En este capítulo 6 nos va a hablar de un aspecto muy interesante. Aquí en el capítulo 6, en el versículo 2, ¿no? Dice sobrellevar. Pero fíjate cómo dice, no dice que llevemos, dice que sobrellevemos. ¿Por qué? Porque a veces es necesario no llevar, sino sobrellevar, ¿no? Dice sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Fíjate qué interesante este aspecto de que llevemos los unos las cargas de los otros. Y esto yo lo comentaba hace unos días también con una persona que igualmente me comentaba y me decía, oye, no, pues es que este,
ahorita que estoy con mi tía, que la tengo que estar cuidando, pero también estoy trabajando, pero también esto, y de repente se me complica ahí atenderla y digo, bueno, al final del día es el rol que debemos llevar, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde sí y hasta dónde no? ¿Hasta dónde es mi responsabilidad de atenderla cuando pues, pues, no sé, los hijos, el tío, o sea, hay otras personas, ¿no? Y cómo hacerlo, ¿no? Entonces le digo, bueno, pues es el momento que Dios permitió para que tú lleves esa carga en ti, o sea, tú debes apoyar, debes ayudar, porque Dios lo ha puesto delante de ti, ¿no? Dije, es como cuando, por ejemplo, a mí me dicen, oye, pues, Oscar, ¿puedes orar por mí? Por este problema que hay de tal hermana, de tal. Pues sí, en cierta forma, pues yo estoy sobrellevando también tu carga. En oración, si quieres, o sea, no físicamente, pero sí invierto un tiempo, si es una cuestión de invertir tiempo en orar, en buscar a Dios para que sane a la persona. Estamos compartiendo la carga, o sea, nos estamos ayudando. Entonces, juntos va a ser más fácil, se hace más ligera la carga. Por eso cuando Dios dice, aprende de mí que soy más humilde de corazón y encontrarás descanso en tus almas, dice Dios, de esa manera es como tú y yo debemos también movernos con los que están a nuestro alrededor. Si un creyente, si un amigo me dice, oye, por favor, te pido que estés orando por esta persona, por mi o por mí, que estoy en este problema, o estoy viendo esta circunstancia, que es difícil para ti, que la estás sobrellevando de una manera no fácil, ok, yo te voy a ayudar. Hay diferentes maneras, yo ahorita puse el tema de la oración, puede ser también ayudando físicamente en algo, puede ser como tú me digas, pero al final del día Dios nos dice, entre todos nos debemos ayudar. La pregunta es, ¿hasta dónde es mi responsabilidad? ¿Y soy responsable de esto? Y me voy a ir a un pasaje hasta el principio de la escritura. Estoy hablando de el libro de Génesis, que es el primer libro de la escritura, para complementar eso que estamos comentando. Esta parte del capítulo 4 de Génesis, te voy a hacer referencia para no estudiar todo el capítulo 4 digamos, y explicar versículo por versículo toda la referencia general. Este pasaje habla de cuando llega Abel y llega Caín a buscar a Dios, y en este momento cuando llegan los dos delante de Dios, los dos se acercan a Dios, y dice el pasaje que Abel lleva el cordero, la oveja, digamos, él llega delante de Dios buscando a Dios como Dios estableció, y él dijo, bueno, pues aquí está. Dice aquí, dice que, eh, dice, después dio a luz su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue lavador de la tierra. Aconteció, dando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios. Los dos habían llevado su ofrenda a Dios. Caín llevó su ofrenda y Abel llevó su ofrenda, ¿no? Dice, y Abel también trajo de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas, y dice aquí, y miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y entonces Caín se sacó de onda. Bueno, aquí dice que se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Dios le dijo a Caín, oye, ¿por qué te pones en ese plan? O sea, tranquilo. Tú ya sabías que la ofrenda, la manera de acercarse conmigo, pues era a través de lo que tú viste que hizo tu hermano, ¿no? La actitud de Caín, pues es una actitud que tú y yo la podemos ver palpable al día de hoy. Es como cuando yo digo, no, yo voy a acercar a Dios en los términos que yo quiera. Ok, pero pues sí, como dicen por ahí, o sea, si fuera así, pues entonces, o sea, pues ya cada quien hace lo que quiere, ¿me entiendes? O sea, cuando Dios que diseñó todo, que estableció todo, que nos creó a nosotros, ¿verdad? Con un propósito, con todo perfectamente establecido, es como si yo digo con Dios, digo, no, Dios, es que estas estrellas que hiciste, pues están mal. O sea, yo mejor hubiera puesto otras cosas. O esto que pues, no, ¿me entiendes? O sea, no funciona así, o sea, sería como, cualquiera te diría, oye, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? O sea, tú no tienes la capacidad de hacer las estrellas, el universo, ¿me entiendes? Entonces, yo llegar y decir, bueno, yo voy a decirle a Dios en qué términos vamos a relacionarnos, pues cómo, ¿no? Inclusive los que son papás, o sea, los que ya tienen hijos, es como si llega el hijo
de 2, 3 años. No, no, yo les voy a decir a ustedes cómo va a ser la vida aquí en la casa. Entonces, oye, espérame, tienes 4 años. O sea, tú estás para que yo te diga cómo debe de ser. Entonces, la actitud de Caín fue así. La actitud de Caín fue, yo lo voy a hacer como yo quiera. Entonces, Dios le dijo, oye, Caín, no, tranquilo, o sea, a ver, es así, ya viste a tu hermano. Pero Caín, dijo, pues no. Entonces Dios dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Y Dios le dice, si hicieras bien, dice, no serás enaltecido. O sea, lo que le dijo Dios es, Caín, siempre está la corrección, siempre está el arreglar, o sea, no pasa nada, seguimos adelante. Y no serás enaltecido, o sea, no dirán, Caín fue una persona que arregló, que corrigió, padrísimo. O sea, serías enaltecido, pero Caín en su soberbia dijo, dice, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, en todo esto a ti te será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Bueno, este es el primer homicidio en la humanidad. Entonces, no solamente Caín hizo lo que se le dio la gana, sino que encima de todo, con la actitud que tenía, mató al hermano. Bueno, luego dice aquí, y Dios le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Tú dirás que Dios no sabía. Por supuesto que sí sabía lo que había pasado, es Dios. Pero le hizo este planteamiento a Caín para que Caín reaccionara y dijera, Dios, pues pasó esto, ¿no? Y Dios lo llevara a él a arreglar. Pero imagínate, o sea, mató al hermano. Bueno, no solamente no corrigió, no solamente no agarró la onda, sino que aparte el cuate hace una respuesta, dice así, dice, ¿dónde está Abel tu hermano? Le pregunta a Dios, y Caín respondió, no lo sé, dice, o sea, no sé, dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? O sea, ¿soy yo acaso el que debe cuidar a mi hermano? Y él le dijo, o sea, Dios le dijo a Caín, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Tú dirás, Oscar, ¿por qué estamos agarrando este ejemplo, no? ¿Qué tiene que ver Caín y Abel con que la carga y con que la enfermedad y todo esto, no? Pues mira, es así de simple. Caín, Caín tomó una actitud que muchas veces nosotros mismos podemos tomar, ¿no? Al final del día, Caín era carne y hueso, como tú y yo somos carne y hueso, y podemos actuar de formas muy similares, ¿no? ¿Por qué ponemos este ejemplo? Bueno, porque cuando Dios le pregunta a Caín, le dice, ¿dónde está tu hermano? Y le contesta, ¿qué acaso soy responsable de la vida de mi hermano? ¿Qué acaso debo de cuidar de mi hermano? ¿Qué acaso tengo algo que ver con él? Y entonces Dios le dice, a ver, permíteme, la sangre de tu hermano está clamando. O sea, la sangre de tu hermano está hablando. Y así lo dice así. Le dice, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y vamos a ponerlo en términos, digamos, coloquiales, ¿no? Definitivamente que Dios nos va a demandar las vidas de las personas que están a nuestro alrededor. ¿En qué sentido? Si los cuidamos, si no los cuidamos, si estuvimos cerca de ellos, si no estuvimos cerca de ellos, somos responsables. Dios va a demandar nuestra sangre. La sangre de ellos la va a demandar. No decir, Oscar, tú tuviste la oportunidad de ayudar a tal persona y no lo hiciste. Oscar, tuviste la oportunidad de hablarle de la salvación y no lo hiciste. Oscar, tuviste la oportunidad de cuidar a tu hermano y no lo hiciste. Esta sangre se va a demandar. Es lo que Dios nos dice, una persona que busca a Dios, una persona que vive para Cristo, una persona que, que día a día se acerca a Dios, que día a día busca a Dios para que Dios trabaje en su corazón, lo transforme, es una persona, y Dios lo pone en esos términos, una persona consagrada a Él y que su reacción va a ser distinta. Su reacción va a ser de ayuda, de apoyo, de hablar, de no quedarse callado, de hacer el trabajo que debemos de hacer. Oye, ¿es difícil de sobrellevar? Yo te diría casi muchas veces imposible, ¿me entiendes? O
sea, podemos pasar momentos que son imposibles. Y aún así Dios me pide que yo lleve la carga. A ver, espérame, es que Dios la va a llevar contigo. O sea, Dios te va a llevar a salir adelante. O sea, Dios nos va a sacar adelante. ¿Cómo? Cada uno vive su propia situación. Cada uno vive su propio momento. Pero al final del día tenemos esa responsabilidad. ¿Somos responsables, Oscar? Sí, yo soy responsable. Y todos los que estamos aquí. Dios nos va a demandar las ánimas. ¿Qué hiciste cuando yo puse delante de ti a la tía, a la prima, a la hermana, a la mamá, al papá, al hijo, a la hija, al amigo, para ayudar y simplemente dijiste, ¿acaso soy yo responsable? ¿Acaso soy yo guarda de su vida? ¿Acaso fui puesto para esto? Y Dios nos va a decir, sí, sí, definitivo. Ok, perfecto. Bueno, si ya estoy entendiendo esto, Oscar, ya Dios me ha hecho ver a través de esto, de este momento, que la sangre clama desde la tierra de alguien que Dios está poniendo delante de mí. Bueno, Dios, vengo delante de ti, Dios, a lo mejor no estoy actuando correctamente. Bueno, estoy entendiendo. No tengo las fuerzas, tal vez ni siquiera las ganas. Bueno, tú trae en mí eso. O sea, que yo tenga esta capacidad de decir, Dios, quiero, pero no puedo. O no puedo, y cómo le hago para querer y poder, etcétera. O sea, cada uno trae su propia dinámica. Y como dice la escritura, o sea, dice Dios, ven a mí si estás trabajado y cargado, y yo te voy a enseñar cómo, para que la carga sea ligera. La vamos a llevar juntos, yo la voy a llevar contigo, yo la voy a cargar, dice Dios. Yo te voy a enseñar todo lo que es imposible para los hombres, que prácticamente yo te diría nuestras vidas en general, todo es posible para Dios. Yo les comentaba a estas personas que muchos de ustedes están conectados, los que comentábamos esto, yo les decía que una forma, eh, un ejercicio que podemos hacer más bien, que debe quedar en nuestras vidas y que nos va a ayudar para ponernos en el contexto, digamos, en el punto adecuado, es que yo entienda que las cosas son imposibles de llevar. ¿A qué me refiero con esto? Si yo entiendo que lo que es imposible para mí es posible para Dios, porque así es, entonces yo siempre voy a poner en la posición de decir, bueno, Dios, o sea, tú me dices que ame, pues es imposible. Entonces, en ese sentido, yo me programo y digo, pero sé que con Dios es posible. Entonces, busco a Dios y le digo a Dios, Dios, dame amor por esta persona. Dios, dame amor por esta otra persona. Dios, enséñame a amar. Porque si Dios me dice, oye, tienes que amar, perfecto, y yo le empiezo a echar todos los kilos, honestamente te voy a decir una cosa, nos vamos a topar contra pared, nos vamos a dar cuenta, pues que no vamos a llegar al punto. ¿Por qué? Porque es imposible. Porque la única forma como son posibles todas las cosas es con Dios. Sin Dios no hay manera, no hay manera. Entonces, en ese sentido, constantemente me tengo que poner en esa posición. Oye, que tienes una habilidad tremenda para esto, una capacidad para la otra, y sí, pero yo voy con Dios y digo, Dios, no es en mis fuerzas, es en las tuyas. Si tú me diste esta capacidad de poder transmitir esto, no es por mí, sino es por ti. Oye, ¿qué es que tienes la capacidad de transmitir esto y el otro? No soy yo. Es imposible para mí. Y cuando yo voy en oración, yo digo, Dios, no es en mis fuerzas, es en las tuyas. Es a través de lo que tú permitas que yo diga y no lo que yo diga. Nada depende de mí. Absolutamente nada. Entonces, cuando Dios trae una circunstancia difícil, no significa que no vayamos a fallar o que no tambaleemos o que sí, o sea, podemos pasar por muchos momentos, ¿me entiendes? Pero si vamos con Dios, Él nos va a levantar primeramente a nosotros y después nos va a dar la fuerza necesaria para poder ayudar a los demás. Pero tenemos que aprender a confiar en eso. Tenemos que aprender a confiar en que Dios es el que va a sacar va a sacar adelante nuestras vidas y nos va a ayudar. Por eso el salmo que leímos tiene que ver con eso. El salmo que leímos tiene que ver con eso. Por eso es
enfocarnos nada más ahorita en estos pasajes para que no se nos olvide tal cual, ¿no? Entonces, dice aquí, echa sobre Dios tu carga y Él te sustentará. Tú y yo necesitamos ser sustentados, necesitamos ser cargados. Tú puedes decir, oye, yo necesito que me carguen y aparte tengo que llevar la carga del otro. A ver, espérame, entonces ya estamos mal, porque tú estás pensando en que tú la tienes que llevar, pero en realidad es Dios el que la va a llevar a través de ti. Dios nos puso ahí como instrumentos, pero Dios se va a encargar de sacar todo adelante. Tenemos que aprender a confiar en eso. Si no aprendemos a confiar en eso, definitivamente que la carga nos va a aplastar. Por supuesto, me incluyo. Ahora, una manera de llevar todo esto también, ya Dios lo puso en la palabra. Lo leímos ahorita en Gálatas. Dice que entre todos tenemos que llevarnos debemos de sobrellevar las cargas los unos de los otros. Entonces, tenemos que afinar nuestra lista de oración. Dios, te pido por esta persona que está enferma, por esta otra, de esta persona que tiene esta situación también, y esta y otra, y es una manera de llevar en oración, puede ser también físicamente, en muchos sentidos. Pero Dios nos pide, es nuestra responsabilidad hacerlo. Ya lo leímos, ya lo entendimos, ya nos dijo Dios, es nuestra responsabilidad. Hoy es imposible, qué bueno que lo veas imposible, porque si lo ves imposible, entonces vas a buscar a Dios y entonces Dios te va a sacar adelante. Estamos bien, qué bueno que lo veas así. No, como alguien de repente, ahí me da, digo, sé que eh, digamos, no, muchas veces no se hace con esa intención, ¿no? Del comentario, pero a mí me llama la atención cuando de repente dice, no, pues ya no nos queda más que orar. Y yo digo, pues es que es lo único que hay que hacer en realidad. O sea, a veces lo plantean como si fuera el último recurso, ¿me entiendes? O sea, no, es el primer recurso. O sea, es el primer recurso, buscar a Dios. Y ya después, pues ya lo demás, nos apoyaremos, ¿no? En la persona que nos ayude, en la persona que Dios permita. A lo mejor Dios, la provisión que trae para que tú lleves la carga es a lo mejor que llegue un amigo y que llegue otro amigo y que llegue otra persona. Y entonces, ay Dios, gracias. Porque esa fue tu respuesta a mi oración, de que yo no podía llevar esta carga y tú trajiste otras personas que me ayudaron a llevar esta carga. Tú te acuerdas, y seguramente vas a recordar esta parte, en el capítulo en el capítulo 2 del Evangelio de Marcos, los que quieran ir ahí al Evangelio de Marcos, adelante, voy a leer este pasaje. Es el capítulo 2 de Marcos, del Evangelio de Marcos. Ajá. Les voy a dar tiempo para que lleguen ahí. Y el versículo 3. Fíjate que increíble. Bueno, voy a leer el 1 y el 2. El 3 dice, y entró Jesús otra vez a Capernaum eh, después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Pues Jesús estaba ahí en casa. Ahí estaba en su casa. Dice, como la gente escuchó que Jesús estaba en su casa, dice, e inmediatamente se juntaron mucha gente se juntó para ver a Jesús. Y dice aquí, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Imagínate cuántos estaban ahí buscando a Dios, escuchándolo a Él, escuchando a Jesús, hablando la palabra, siendo alentados por Él, etcétera, etcétera, ¿no? De tal manera que ya nadie, o sea, ya ni en la puerta, o sea, desde afuera de la casa tenían que escuchar lo que Él decía. Entonces vinieron a Él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Llevaron un paralítico cargado por 4. ¿Por qué? Porque a lo mejor el hermano, o veto a saber, pues no lo podía llevar. Lo quería llevar ante Jesús, pero no podía. Entonces, pues a lo mejor llegó el primo, el amigo, otro hermano o el vecino y dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a ayudar. Te vamos a ayudar en esta carga. Y entre los 4 lo llevaron delante de Jesús. Fíjate cómo actúa esa parte de la responsabilidad que tengo, cómo actúa también esa parte de yo, de llevar las cargas los unos por los otros y de entender que es mi responsabilidad y que estoy para ayudar y que tengo que ayudarlo, pues sí. A mí esta escena se me hace increíble. Entre 4.
Entre 4 lo llevaron y, pues, tú recordarás este momento, ¿no? Este momento es increíble, esta parte, ¿no? Dice: "Y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico". Dice: "Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados". Wow. Y con este pasaje nos empezamos a enfilar al cierre de nuestra charla. Analiza nada más el detalle. ¿Cuántos podemos aquí cargar el hecho? Pues todos los que estamos aquí. Somos más de 4. Y entre todos podemos, claro que podemos. Esa es una. 2. Fíjate el detalle. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Los llevaron a Jesús. Todo lo tenemos que llevar delante de Dios. Es decir, las enfermedades son circunstancias que Dios, situaciones que Dios permite para algo. Una, ¿cuál puede ser? La salvación, por ejemplo. Una enfermedad te pone en una posición donde tú estás, digamos, sensible, estás frágil, o sea, te das cuenta de lo frágil que eres de una enfermedad. Es una persona que a lo mejor es dura de corazón y se siente muy confiado en sí mismo, ante una enfermedad, nota su fragilidad y se hace más sensible. Entonces, puede ser momentos donde Dios permite para tocar ese corazón endurecido y llevarlo a la salvación. Entonces, es un momento donde tú y yo tenemos que orar por el enfermo, primero para salvación. Si sabemos que no se ha convertido, que no ha apropiado la salvación, que no ha aceptado a Jesús como su Salvador, que no ha pedido perdón por sus pecados y ha apropiado el pago que hizo Cristo en la cruz, es un momento para que tú y yo llevemos esa carga que trae esa persona, que no se ha convertido, que no se ha salvado, esa carga que lleva de no conocer la salvación y llevarlo a los pies de Jesús. Cargar ese lecho y llevarlo a Jesús. Jesús, aquí está esta persona. Cuando él le dijo, tus pecados te son perdonados, es porque el paralítico estaba creyendo en Jesús como su salvador primeramente. O sea, él dijo, lléveme con Jesús porque él me va a salvar y me va a sanar. Por eso Jesús lo primero que le dijo, tus pecados te son perdonados, porque él pidió perdón. El paralítico pidió perdón. Primero Dios le dio la salvación y después lo sanó. Es una manera de llevar esta carga, que es nuestra responsabilidad. Llevarlos a la salvación. La gente que no conoce a Dios vive muy cargado. Y si tú y yo no hablamos de Jesús, y si no oramos por su salvación, ¿quién lo va a hacer? Si tú y yo no llevamos esa carga, ¿quién la va a llevar? Tenemos que ser de esos 4, uno de esos 4, que toma el lecho y lleva al paralítico. El paralítico es esa persona que no camina, está parada, su vida está detenida, su vida no avanza, su vida está en depresión, su vida está en ansiedad, no avanza porque no conoce a Dios. Yo tengo que ser de los que levanta el lecho y camino hacia Jesús. A veces tú le hablas de Cristo, yo oro por él, y otro por allá en otro lugar le vuelve a hablar, y entre los 4, Dios permite que el mensaje de cada uno lo lleve a la salvación. Pero los 4 tuvieron que ver. Y si la persona ya es salva, la persona ya cambia en su relación con Dios, vamos llevando, orando juntos. Oye, hermano, oye, mamá, oye, primo, oye, hijo, vamos a orar para que Dios te sane. Vamos a llevar esta carga juntos. Vamos a orar para que nos dé fuerza, para que podamos tener la capacidad, tanto física como mental, como emocionalmente, como espiritualmente, para poder sacar adelante este momento. Vamos juntos. Es nuestra responsabilidad y tenemos que hacerlo con gozo. Es que a veces no tengo gozo, Oscar. De verdad es que a veces ya digo, ya es demasiado. Está bien, no pasa nada, pero está Dios. Dios, no tengo gozo con esto. Dios, no tengo paz con esto. Ayúdame. Primero limpia mi corazón. Primero perdóname por mi actitud, limpia mi corazón. Ando estresadísimo.
Controla mi mente, controla mis sentidos, dame la paz que necesito, que tú dices que me puedes dar, porque tú dices en tu palabra que la paz que sobrepasa todo entendimiento, tú me la vas a dar. Pero claro que previamente dice, ven a mí. O sea, dice, si tú buscas a Dios, Él te va a dar esa paz. Si lo dice en Filipenses. No literal, pero así viene. Por nada estemos afanosos, dice el pasaje. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones. Del corazón mana la vida. Entonces, si el corazón está lleno, saturado de la palabra de Dios, ese corazón va a estar fortalecido, le va a dar el mensaje, va a conectar a la mente va a reaccionar y la mente va a controlar todo el cuerpo y Dios nos va a sacar adelante. Así que no dejen de confiar, no dejen de confiar en Dios y no dejemos de orar unos por otros. Así que yo voy a terminar esta reunión con una oración, dándole gracias a Dios por recordarnos lo importante que es descansar en Él, llevar estas cargas unos y otros, todos juntos, y que nos enseña a llevar al paralítico ante Jesús, que llevemos al enfermo a los pies de Cristo, que llevemos todas nuestras peticiones delante de Cristo y Él nos sacará adelante. Así que les voy a pedir que me acompañen, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Señor Dios, gracias, Padre. Gracias, Dios, de verdad, por recordarnos que, pues aunque estemos trabajados y cargados y sea duro de sobrellevar esto, tenemos el recurso, tenemos la salida, Dios. Tenemos la forma de salir adelante. Gracias por recordarnos la responsabilidad que tenemos de sobrellevar unos las cargas de los otros. Gracias por recordarnos, Dios, la responsabilidad que tenemos, Dios, de llevar a las personas a tus pies, de hablarles de tu salvación, de hablarles de tu vida nueva, de todo lo que tú haces en los corazones que apropian la salvación. Gracias, Dios. Y te pedimos que tú nos enseñes y nos lleves y nos fortalezcas para que podamos ser instrumentos tuyos, para que a través de nosotros tú puedas alentar a otras personas y recordarles, Dios, que sus cargas pueden ser ligeras si están en tus manos, que la carga de la salvación puede desaparecer cuando apropian, Dios, el pago que tú hiciste en la cruz. Permite, Dios, que podamos apropiar y llevar, Dios, esta responsabilidad de transmitir tu salvación y orar unos por otros, Dios. Y de manera personal yo te pido, Dios, por todos los que estamos conectados, por los que siguen enfermos, Dios, para que tú los sanes por completo, Señor. Restáuralos pronto. Dales esa fuerza física, emocional, mental, espiritual que necesitan y sácalos adelante, Señor. Gracias, Padre, por cada familia representada y que está aquí conectada. Y gracias, Dios, por todo lo que tú has traído a nuestras vidas, por el gozo y la paz que tú traes, Dios, cuando saturamos nuestros corazones de ti, Señor. Gracias, Padre. Y todo, Dios, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, pues les agradezco su tiempo. Seguiremos orando ahí. Yo tengo mi lista, sé que ustedes tienen su lista. Y pues gracias a Dios que nos recuerda esta responsabilidad que tenemos de llevar todos, unos por otros, los momentos difíciles que vivimos. Y los que nos han salvado, pues que Dios nos abra puertas para quitarles esa carga al no conocer a Dios. Un abrazo a todos.